¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa. Hoy hablaremos sobre un escritor peruano, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano. Famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica, reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Cultivó prácticamente todos los géneros: poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónicas y ensayos de diversa índole. Sus hijos, Clemente y Angélica, siguieron sus pasos como escritores. En 1883 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Su abnegada labor de reconstruir dicha institución le valió el apelativo de el bibliotecario mendigo. En 1892 representó al Perú en el cuarto centenario del descubrimiento de América, realizado en España. Conozcamos la historia de Ricardo Palma. Manuel Ricardo Palma Soriano nació el 7 de febrero de 1833 en Lima, en el seno de una familia humilde. Fue inscrito en la partida de bautismo como hijo natural de Pedro Ramón Palma Castañeda y de Guillerma Carrillo y Pardos, a quien muchos consideran la abuela materna y que su madre fue en realidad Dominga Soriano y Carrillo, la hija de 16 años de esta, con quien Pedro se casaría 4 años más tarde, el 6 de abril de 1837. Ese es el origen humilde de Palma, el ser el fruto de una unión de dos peruanos de provincia en Lima, en una época marcada por el caudillismo, las revoluciones, el desorden político, la anarquía social y muchos otros problemas que eran consecuencia de la independencia. Pedro, comerciante mestizo con aspiraciones, doblaba en edad a Dominga, quien era de ascendencia subsahariana. El matrimonio Palma-Soriano fracasó prontamente por las diferencias raciales, generacionales y culturales, y el pequeño Ricardo, que tenía 9 años, permaneció naturalmente en la casa paterna. Asistió a la escuela para párvulos de Pascual Guerrero, a la de Antonio Orengo y a la de Clemente Noel. Terminada la secundaria, siguió leyes en el Convictorio de San Carlos. A los 15 años comenzó su carrera literaria, primero escribiendo poesía y dramas. Fue a esa edad que empezó a usar, junto con el primer nombre, su segundo, Ricardo, que después ya utilizaría solo, sin el primer original de Manuel. También desde joven se mezcló en política, y en 1857 secundó la sublevación del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el presidente Ramón Castilla, por lo que fue separado del ejercicio de su cargo en el cuerpo político de la Armada del Perú. Realizó sus estudios universitarios en el Convictorio de San Carlos, el que hacía las veces de Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Se inició como masón a los 22 años en la Logia Chalaca del Callao Concordia Universal, el 4 de julio de 1855, siendo venerable maestro Damián Alzamora, orador Antonio Álzares del Villar y secretario José Antonio Barbosa. Cuando tuvo, por decir, 16 años, 17 años,
él logró seguir algunos cursos en el Colegio de San Carlos, que era el mejor colegio de Lima. Palma hizo algunos cursos jurídicos en San Carlos, pero él abandonó esos estudios, no los terminó. Se dedicó a trabajar porque necesitaba trabajar, ya era un jovencito de 19, 18 años, quería obtener sus propios recursos y logró un empleo en la Marina, en la dependencia administrativa de la Marina. Y como marino administrativo tenía derecho a usar el uniforme y se encargaba de la contabilidad de los barcos. Durante varios años fue contador de la Marina. En la Armada, a la que ingresó como oficial tercero en 1853, sirvió en la goleta Libertad, en el bergantín Almirante Guise, en el transporte Rímac y en el vapor Loa. Tomó parte en el desembarco de Guayaquil en 1859 durante la guerra con Ecuador. En noviembre de 1860 participó en el fallido asalto a la Casa Presidencial que acometió un grupo de civiles y militares de tendencia liberal, liderados por José Gálvez. El fracaso del golpe contra Castilla lo obligó a abandonar el Perú y el 20 de diciembre se embarcó con destino a Chile. En Valparaíso, a donde arribó a fines de mes, frecuentó los salones literarios. Fue miembro de la Sociedad de Amigos de la Ilustración y colaboró en la Revista del Pacífico y en la Revista de Sudamérica. Los casi 3 años que pasó en esa ciudad, durante los cuales realizó frecuentes viajes a Santiago, fueron literariamente intensos y fructíferos. Allí conoció a José Victorino Lastarria, Guillermo Blesgana y otros escritores, y en las revistas mencionadas publicó textos importantes, poesías, 7 tradiciones y lo que después derivaría a los Anales de la Inquisición de Lima, que aparecerían en la capital peruana a su regreso, y con el que puede decirse que comienza la plenitud literaria de Palma. En realidad pasó un exilio duro, no dependía económicamente de sí mismo y convivía con el que fue presidente Echenique. También estuvo con Vivanco, obviamente, y compartía con todos los exilados peruanos, que eran numerosos ahí. Sufrió estrecheces económicas, pero sí, publicó en Chile bastante, conoció mucha gente allá y hizo cartel, como se diría actualmente, ¿no? Regresó al Perú en agosto de 1863. Después de ser amnistiado, y en julio del año siguiente fue nombrado cónsul de Pará, Brasil, cargo que aparentemente no llegó a ejercer. Obtuvo una licencia y viajó a distintas capitales de Europa, como El Havre, París, Londres. Pero principalmente en París. Todas las letras se concentraban en París y estaba la bohemia, las noches de juerga, las noches de esparcimiento, las bellísimas mujeres que tuvieron que estar ahí. Y se le asignó más o menos unos 4.000 pesos de la época, que equivaldría, calculo yo, entre 15.000 o 14.000 dólares actualmente. Una buena bolsa de viaje. Y resulta, para resumir, que el joven Palma, tenía 31 años en esa época, dilapidó todas esas cantidades. Y lo dilapidó en el buen vivir, ¿no? Y eso provocó que su prestigio se cayese por los suelos. Fue vetado como una persona irresponsable, un pródigo, inclusive punible, según la ley vigente, por haber dilapidado recursos del Estado, lo cual era absolutamente correcto y justo. Pero lo subieron en circunstancias que inclusive lo empujaron hacia desear suicidarse. Pero tuvo buenos mentores y pudo volver a Perú. En 1865 retornó vía Estados Unidos, cuando Perú estaba ya en pleno conflicto con España. Con el puerto del Callao bloqueado, Palma desembarca probablemente en Paita y es nombrado asistente de Gálvez, ministro de Guerra y Marina. Ambos participan, desde la Torre La Merced del Callao, en el combate contra la escuadra española el 2 de mayo de 1866, en el que Gálvez murió cuando una bomba, disparada desde la fragata española Almanza o desde la Blanca, cayó en unos depósitos de pólvora. Palma se salva milagrosamente. Había abandonado la torre minutos antes de la explosión.
Palma estaba adscrito a la Secretaría de Guerra y Marina, que estaba a cargo del prócer José Gálvez. José Gálvez fue un líder liberal, Palma fue su admirador, Gálvez era su referente, y como secretario de Guerra y Marina lo nombró su adjunto, ¿no? Su asesor principal, ¿no? El inspector general de comunicaciones en este caso de emergencia del asedio naval español. Y él tenía que llevar los despachos de lo que acontecía en la Torre de la Merced, que era el puesto de mando principal en la línea de defensa del Callao, despachar todo lo que sucedía hacia el puesto de comunicaciones que quedaba en la hacienda Baquíjano. Y a los 10 minutos sucede este accidente fatal que hace volar la torre, ¿no? Y eleva la gloria al señor Gálvez y a otros más. Tomó parte en la sublevación del coronel José Balta al año siguiente y estuvo en prisión y desterrado brevemente en Guayaquil. Balta lo nombró su secretario particular después de ser elegido presidente en 1868. Al poco tiempo fue elegido también senador por Loreto, cargo que ejerció hasta 1872. El asesinato de Balta, ocurrido el 26 de julio de 1872, marca el fin de la vida política de Palma, que pasa a dedicarse exclusivamente a la literatura. 3 años más tarde se retira a Miraflores y en 1878 se muda con su familia al balneario de Chorrillos. Palma sufrió, digamos, una gran pérdida porque Balta era su amigo, su protector, y Palma se había convertido en un brazo derecho de Balta durante sus 4 años de gobierno. La decepción fue tan grande que Palma decidió apartarse de la política. Durante la guerra con Chile, participó en la defensa de Lima. Cuando las tropas de ocupación incendiaron en enero de 1881 su casa, ubicada en el balneario de Miraflores, Palma perdió su biblioteca y algunos manuscritos, como el de la novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta. Perdida su casa, se traslada a Lima, donde alquila una en la calle Veracruz. En su casa, su casita de Miraflores, tenía una biblioteca muy escogida, la biblioteca que había reunido desde la adolescencia, ¿no? Biblioteca y archivo, porque también había en ese repositorio había manuscritos coloniales muy valiosos. Él tenía una casita muy bonita en Miraflores, propia. Y estando Miraflores muy cerca de la línea de fuego, dio órdenes para que su familia no se moviera de esa casa, ¿no? La familia abandonó la casa 2 días antes de la batalla de Miraflores, o sea, cuando ya era la situación realmente insostenible, ¿no? Palma pensaba que el ejército peruano iba a detener el avance chileno. Y entonces, frustrado, le escribió algunos días después a Pierola, ¿no? Desfogando toda esa frustración y toda esa ira, ¿no? Para Palma, uno de los males o de los fracasos que nosotros hayamos perdido la guerra es los militares, pero sobre todo los reclutas, que no supieron pelear, ¿no? Los mira de alguna u otra manera como cobardes. 2 años más tarde, el dueño del diario La Prensa de Buenos Aires le ofreció el cargo de redactor literario del periódico. Pero el presidente Miguel Iglesias logró convencerlo que aceptara la dirección de la Biblioteca Nacional, que se encontraba destruida como consecuencia de la guerra y que durante la ocupación había sido expoliada por los chilenos. Al ocurrir estos hechos, en marzo de 1881, Palma, que era a la sazón subdirector de la biblioteca, había redactado una carta de protesta, firmada por él y el director Manuel de Odriozola. Esto motivó que el entonces contraalmirante Patricio Lynch y comandante en jefe del ejército de ocupación dictara prisión contra el escritor, que cumplió primero en el 2º piso de la misma biblioteca ocupada y después en un buque en el Callao, donde pasó 12 días hasta que recuperó la libertad gracias a gestiones de diplomáticos franceses y brasileños. Odriozola, contra el que también había orden de arresto, logró aislarse en la legación norteamericana.
Su labor al frente de esta institución constituyó uno de sus grandes logros de su vida. Fue en aquella época que se ganó el apelativo de el bibliotecario mendigo, porque, ante el magro presupuesto con el que contaba, decidió utilizar su prestigio y sus contactos para pedir a personalidades de diversos países que donaran libros. Gracias a su amistad con el presidente de Chile, Domingo Santa María, consiguió recuperar más de 14.000 volúmenes de manos chilenas. El 28 de julio de 1884 inaugura la biblioteca. Él se comprometió a ofrecerle a Lima y al Perú una biblioteca importante el primer 28 de julio después de la guerra, o sea, el 28 de julio del año 84. Él reabrió la biblioteca y cumplió su palabra, ¿no? Le entregó al país una biblioteca de más de 20.000 libros, logrados una buena parte de esos libros gracias a donaciones particulares. Donaciones que él gestionaba, ¿no? Que él solicitaba, de instituciones y de escritores, muchos de ellos amigos suyos personales, que vivían en el extranjero, que eran plumas notables de la literatura y de la historia y que vivían pues en Argentina, Colombia, México, España, etc. Que dirige hasta febrero de 1912, cuando renuncia por discrepancias con el gobierno de Augusto Leguía, que, en reemplazo, nombra a su enemigo Manuel González Prada. Verdad es que el escritor tendrá su desgravio. El nuevo gobierno del coronel Óscar Benavides lo nombrará director honorario de la biblioteca en 1914. González Prada será destituido y su puesto lo ocupará el candidato de Palma, Luis Ulloa. Esto, sin embargo, no durará mucho. En febrero de 1916, González Prada recupera el cargo y el famoso escritor renuncia a su nombramiento honorario. Palma, ya convertido en el patriarca de las letras peruanas, se había retirado en marzo de 1912 a Miraflores, donde viviría los últimos años de su vida. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Peruana de la Lengua, que presidió desde su fundación en 1887 hasta su renuncia en 1918, cuando pasa a ser director honorario y de otras prestigiosas instituciones. En 1872 tuvo un hijo natural con la ecuatoriana Clemencia, o Clementina Ramírez, llamado Clemente Palma, quien se convertiría en un destacado escritor. Casado desde 1876 con Cristina Román y Oliver, tuvieron 7 hijos: Félix Vital, Angélica, también escritora y una de las fundadoras del movimiento feminista peruano, Ricardo, Peregrina Augusta, Cristina, Cristián y René Cristina. Entonces decidió apartarse de la biblioteca cuando estaba además por cumplir 80 años y ya era un hombre bastante mayor y bastante achacoso también, con achaques cada vez más numerosos, pero confiado al cuidado de sus hijas, Angélica, Augusta y René, 3 hijas solteras. Especialmente de la mayor, de Angélica, que también era su secretaria, que fue quien escribió las cartas que Palma le dictaba en los últimos años de su vida, cuando él ya no podía escribir, pero sí dictar. No se vayan, que les contaremos mucho más acontecimientos sobre este gran escritor peruano, su forma de pensar, su manera de actuar y, por supuesto,
sobre sus tradiciones peruanas. Ya volvemos. Su visión sobre las mujeres, si lo trasladamos a esta época, nos puede resultar un poco ofensivo, insultante e incluso intolerable. Pero hay que tomar en cuenta que Ricardo Palma era un hombre de su época, una época en la que la mujer no tenía un rol muy importante en la sociedad, pese a que ya se estaba iniciando una lucha contra ello. ¿Por qué les estoy contando esto? Descúbranlo a continuación. Palma, en sus tradiciones peruanas, escribe en un tono machista y poco delicado sobre el papel de la mujer en política, específicamente sobre Rosa Campuzano, esposa de José de San Martín, que la describe como una mujer guapa y experta en seducir a los hombres de la época. Y Manuela Sáenz, esposa de Simón Bolívar, que le da una figura de una mujer varonil, puesto que le gustaba montar a caballo, vestir uniforme y leer libros de política. Ellas apoyan la causa de la independencia, ¿no? Sin embargo, la historiografía y la historia las ha relegado a la imagen de queridas, de amantes, tanto de San Martín como de Bolívar, ¿no? Rosa Campuzano fue pareja de San Martín, lo mismo que Manuela Sáenz, pareja de Bolívar. Entonces, ¿qué cuenta aquí? Que él estudiaba en el colegio con el hijo de Rosa Campuzano. Entonces, él conoce a Rosa Campuzano,
y que era una mujer muy guapa, muy bella, y dice, ¿no? Más o menos yo la conocí como a los 50 años, pero imagino que en su juventud debe haber despertado las pasiones de muchísimos, ¿no? Eso es lo que cuenta de Rosa Campuzano. En cambio, cuando va a comentar el narrador sobre Manuela Sáenz, en realidad dice pues que era una mujer que no era mujer, era una mujer hombre, una mujer varonil. ¿Por qué? Porque Manuela Sáenz incursiona en política, ¿no? Cuando Manuela Sáenz, y eso es algo, por ejemplo, que ha quedado muy relegado en la historia. Cuando Sáenz conoce a Bolívar, ella ya era activista. Manuela Sáenz hizo que el batallón de su hermano, el batallón Numancia, pasara, ¿no es cierto?, de ser ejército realista a ser ejército de la independencia. Entonces, eso es lo que hizo Manuela Sáenz. Y cuando llega Bolívar, en realidad llega una activista política. Sin embargo, Palma, en su tradición, la castiga, ¿no?, por haber incursionado en política. Si nosotros recordamos, Manuela Sáenz, por ejemplo, se convierte en secretaria de Bolívar. Es la custodia del archivo de Bolívar. Y es una mujer efectivamente que monta a caballo, que usa uniforme, que pelea en la batalla de Junín. Entonces es una mujer que rompe los paradigmas de la época y eso le fastidia a Palma. Ricardo Palma participaba activamente en las veladas de las destacadas escritoras de fines del siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti, Clorinda Mato y Mercedes Cabello, entre otras. Era muy amigo de ellas. Ahora, es también, hay que señalar que como era un hombre importante, como era un hombre de conexiones, muchas de sus amigas que recién surgían en el espacio público esperaban de él que las apoyaran, pero que las apoyaran, digamos, de manera concreta, más allá de escribir un prólogo, que era muy importante. Por ejemplo, él escribe el prólogo a las tradiciones cusqueñas de Clorinda Mato. También esperaban de él que las apoyara consiguiéndoles contactos para posibles trabajos. Hay que pensar que es una época en que las mujeres no trabajaban. No, o sea, no había, no porque no quisieran, sino porque no había ese espacio laboral para ellas. Entonces, en el epistolario de Clorinda Mato, en sus cartas a Ricardo Palma, uno de los mantras, una de las frases que más se repiten es: compadre, búsqueme por favor trabajo, necesito un trabajo, búsqueme una posición como maestra, búsqueme una posición como periodista. Lo que sí parece claro es que ella tenía fe en Palma. No sé si finalmente hizo lo que tal vez pudo hacer, porque se ve que ella seguía pidiendo y seguía pidiendo y seguía pidiendo y nada se materializaba, ¿no? Palma es un asiduo de las veladas de Clorinda. Palma asiste. Y Clorinda Mato es una mujer política, porque es una constitucionalista. Ella pertenece al partido de Cáceres y Palma va. Palma va a todas las veladas de Clorinda Mato. Incluso es coronado. Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué Manuela Sáenz es castigada por Palma en sus tradiciones, ¿no?, y no Clorinda Mato, que también incursiona en política? Probablemente una de las respuestas a ensayar tendría que ver con salir al ámbito público de manera muy agresiva que tiene Manuela Sáenz. En cambio, Mato, por ejemplo, es una viuda, ¿no? Mato es una viuda, es política, ella siempre está auspiciando a Cáceres, siempre lo está auspiciando. Ella, cuando es la guerra civil entre Iglesias y Cáceres, ella opina mucho a favor de Cáceres y sin embargo eso no lo castiga Palma, probablemente pues porque Clorinda fue política, pero una viuda, ¿no?, que no salió de manera tan agresiva como Manuela Sáenz al espacio público. Otro perfil, a pesar de que las dos incursionan en política, ¿no? De repente Palma lo que está condenando es el escándalo y no el pecado. Solo 2 piezas de este periodo han sobrevivido: el drama Rodil, de 1851, redescubierto 100 años después de su publicación, pues Palma había destruido la mayoría de los ejemplares, y la comedia El Santo de Panchita, que escribió junto con Manuel Asensio Segura. Su primer libro de prosa,
Corona Patriótica apareció en 1853. 2 años más tarde sale Poesías y en 1865 Armonías, libro de un desterrado. Su obra poética no estuvo exenta de polémica. En 1890 publicó A San Martín, poema que provocó protestas del gobierno chileno, que lo consideró ofensivo para su país. El último poemario de Palma, Filigramas, Aguinaldo a mis amigos, apareció 2 años más tarde. En 1865 compiló la antología Lira Americana, colección de poesías de los mejores poetas del Perú, Chile y Bolivia. Como periodista, colaboró en numerosos medios nacionales y extranjeros. A los 15 años, la misma edad en la que hizo su debut literario, dirigió El Diablo, un periódico político y satírico. Esta última vena la seguiría explotando en su colaboración con la hoja El Burro, en 1852. En 1867 sería redactor principal de otro periódico satírico y político, La Campana, y 10 años más tarde fundaría junto a Ciclo Villarán y Manuel Atanasio Fuentes, conocido como El Murciélago, La Broma, donde estuvo 2 años. Fue redactor de El Liberal, El Mercurio, la Revista de Lima, tardío órgano literario del romanticismo que llegó a dirigir, colaborador de El Correo del Perú, donde publicará numerosas tradiciones, El Correo de Lima, La Patria, El Liberal, La Prensa de Buenos Aires, El Perú Ilustrado y de muchos otros periódicos y revistas, tanto peruanas como de otros países. Palma destacó también en el género histórico. De su pluma salieron los Anales de la Inquisición de Lima de 1863, el polémico Monteagudo y Sánchez Carrión, Páginas de la Historia de la Independencia en 1877 y su refutación a un compendio de historia del Perú en 1886. En esta obra, Palma, que era masón, lanzó un ataque contra los jesuitas tan virulento que motivó la prohibición por el Congreso peruano del establecimiento de esta orden religiosa en el país y su expulsión. Como lingüista, Palma fue presidente de la Academia Peruana de la Lengua desde su fundación, el 5 de mayo de 1887. Abogó por la admisión de nuevos vocablos, lo que quedó reflejado en sus libros Neologismos y Americanismos en 1896 y Papeletas lexicográficas en 1903. Los relatos breves sobre diversos temas que comenzó a escribir a principios de los años 1859, más tarde derivarían a sus tradiciones peruanas, que en rigor, la primera vez que usó el nombre de tradición peruana fue para un texto de 1854 titulado Infernum, el hechicero, y que nunca fue escogido en las series. La primera serie fue publicada en 1872, el mismo año en el que, a raíz del asesinato del presidente José Balta, decide abandonar la política y consagrarse definitivamente a las letras. Los textos que componen las tradiciones y que se puede decir que constituyen un nuevo género intermedio entre el relato y la crónica, están construidos a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter ligero y burlesco que constituyen un género literario particular. Al primer volumen le siguió, 2 años después, otro con la segunda serie. En total, las series fueron 6, a las que hay que agregar Ropa Vieja y Ropa Polillada. El título de Tradiciones Peruanas, con el que se conocen hoy el conjunto de esos libros, fue utilizado por primera vez en la edición barcelonesa de 4 tomos que constan de 1893 a 1896. Pero este no fue el fin de la serie. Más tarde publicó Tradiciones y Artículos Históricos, Cachivaches, Mis Últimas Tradiciones Peruanas y Cachivachería y Apéndice a Mis Últimas Tradiciones Peruanas, más la edición El Palma de la Juventud. Las hijas de Palma, ya muerto el escritor, se encargaron de hacer de las tradiciones peruanas la edición definitiva en 6 volúmenes, que contó con el apoyo del gobierno peruano. Las tradiciones han sido objeto de variados análisis
Y mientras algunos han visto en ellas a un nostálgico del pasado colonial, otros han considerado que la ironía con la que describe ese pasado esconde una crítica social. Sea como fuere, e independientemente de las discusiones en torno a sus méritos literarios, es innegable el impacto que esta obra tuvo en la narrativa hispanoamericana. El historiador Raúl Porras Barrenechea, por su parte, calificó a Palma de segundo fundador de Lima, por haber creado la imagen de esta ciudad y una visión particular sobre su pasado, que a pesar de sus errores no ha podido ser reemplazada todavía. Imaginamos como la Lima histórica es una Lima de ficción. Es la Lima que Ricardo Palma construye en sus tradiciones. Entonces, pensamos, por ejemplo, los grandes referentes de la Lima tradicional, la tapada limeña, una de ellas, ¿no? El paseo de aguas, la coquetería de las limeñas, supuestamente histórico, ¿no? Esto es todo parte de un imaginario palmista, es parte del universo privado de Ricardo Palma, pero que se nutre de esa colectividad con la que él crece en las calles. Pero sí, efectivamente no es historia, eso es literatura, ¿no? Es gran literatura. El conjunto de la obra, en 11 series, es de una evidente grandiosidad, a pesar de haber un desorden provocado por repeticiones, remansos fatigosos y temas muy dispares entre estos artículos críticos. Mitad historia y ficción domina un fondo socarrón, intercalado con motivas referencias al mundo americano. En el proceso de su composición, Ricardo Palma fue poco a poco desligándose de la leyenda romántica española y perfilando un característico y personalísimo mundo, hasta madurar artísticamente en una especie narrativa, la tradición, en la que supo genialmente enlazar rasgos románticos y costumbristas, enriqueciéndolos con las lecciones de los grandes satíricos y novelistas picarescos del siglo de oro español. Al respecto, el ensayista Luis Loaiza ha sostenido en su libro El Sol de Lima que al leer las tradiciones se advierte que el autor era un hombre de su tiempo. El mundo de la colonia era o pretendía ser jerárquico. En las tradiciones hay un sentimiento democrático, igualitario. Se festeja el irrespeto ante la autoridad. En la actualidad, aun cuando sus méritos literarios son materia de discusión, no se deja de reconocer el enorme impacto que tuvieron dentro de la narrativa hispanoamericana, gozando todavía de gran popularidad. Mucho se ha escrito sobre las tradiciones peruanas y la pretendida ideología que subyace detrás de la obra. Luego de terminar sus tradiciones peruanas, desde 1901 escribe una serie de relatos con un tono más procaz u obsceno. Los temas del conjunto mantienen motivos sugerentes. En ningún momento Palma se maravilla ni celebra al contarlo, simplemente relata hechos o anécdotas. Ricardo Palma nunca firmó estos textos, aparentemente para evitar la censura de la sociedad de aquel tiempo. Su publicación no se dio hasta 1973, cuya primera edición fue producida por Francisco Carrillo y Carlos Garayar. Tradiciones en salsa verde está compuesto por 18 narraciones, casi todos son breves en su relato, contexto y conjunto. Sus hijas, Augusta y René, editaron en 1949 la primera recopilación de sus cartas. Publicaron 2 tomos con el Epistolario de Palma de 1862 a 1918. En 1969, Carlos Miró sacó una selección de la correspondencia del escritor titulada Cartas Indiscretas. Y finalmente, entre 2005 y 2007, la Universidad Ricardo Palma publicó 3 tomos de sus cartas bajo el título de Epistolario General. Aunque esta edición es la más completa hasta el momento, no se trata todavía de la definitiva, pues no contiene las que guarda la Biblioteca Nacional del Perú. Además, algunos investigadores piensan que,
Dado que en 1997 una conocida firma de subastas de Londres puso a la venta un lote de 50 cartas que había enviado a un amigo argentino y que fueron adquiridas por la propia Biblioteca Nacional del Perú, todavía habrá nuevos hallazgos. Muchas instituciones educacionales, como la Universidad Ricardo Palma y otras escuelas culturales, medicinales y de otra índole, llevan su nombre. Hay hoteles, calles, una estación de metro, una feria de libro inaugurada en 1972 y un centro de esparcimiento bautizados en su honor. En Miraflores funciona la Casa Museo Ricardo Palma, que es también un centro de investigación dedicado a la obra del escritor, y también existe la Fundación Ricardo Palma. Monumentos han inmortalizado su figura, y estudiosos han llenado miles de páginas analizando su obra. El Banco Central puso en circulación un billete con un retrato de Palma de 10 intis en 1985, que en el reverso se encontraba un agricultor indígena y cosechas de algodón. En 1988 se convirtió en uno de 500.000 intis, que dejó de circular en 1991. Los últimos años de Ricardo Palma fueron apacibles y en contacto con la gente que lo visitaba. Él falleció el 6 de octubre de 1919 en su casa de Miraflores. La noticia se propagó rápidamente y sumió a Lima y a todo el Perú en profundo duelo. Sus restos fueron trasladados hasta el cementerio Presbítero Maestro, donde descansan hasta el día de hoy. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia de este gran escritor que ha marcado un hito en la literatura peruana. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao. La escena ocurre en la hacienda San Pedro de Alejandrino una tarde de diciembre de 1830. En el espacioso corredor de la casa, sentado sobre un sillón, veíase un hombre pálido que convulsionaba hora tras hora. El médico, un sabio europeo, le propinaba un calmante. Más que un enfermo, se trataba ya de un moribundo, pero de un moribundo de inmortal renombre. Después de un fuerte acceso, el enfermo cayó en una profunda meditación. Al cabo de unos minutos, dijo con una voz muy débil: ¿Sabe usted, doctor, lo que me atormenta al sentirme ya próximo a la tumba? No, mi general. La idea que tal vez he edificado sobre arena movediza y arado en el mar. Una sonrisa tristísima se dibujó en su rostro y dijo pausadamente: ¿Sospecha usted, doctor, quiénes han sido los 3 más insignes majaderos del mundo? Ciertamente no, mi general. Acérquese usted, doctor. Se lo diré al oído. Los 3 grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo.